My beloved brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, me siento humilde al estar ante ustedes esta mañana. ask for your faith. Pido su fe y sus oraciones al cumplir mi mensaje esta mañana. All of us commenced Todos iniciamos un viaje maravilloso y esencial cuando partimos del mundo de los espíritus y entramos en esta etapa a veces difícil conocida como la vida mortal. primary purpose Los propósitos primordiales de nuestra existencia en la tierra are to obtain son obtener un cuerpo de carne y huesos, and bones, to gain ganar la experiencia que solo se adquiere al estar separados de nuestros padres celestiales see if we would. y ver si obedecemos los mandamientos. In the book of Abraham, En el libro de Abraham, capítulo 3, leemos, and we will y con esto los probaremos to see para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. when we came to the earth. Cuando vinimos a la tierra, llegamos con ese gran don de Dios que es el albedrío. Our agency. En infinidad de formas, tenemos el privilegio de escoger por nosotros mismos. Our taskmaster Aquí aprendemos de ese estricto capataz que es la experiencia. Discernimos entre el bien y el mal. Distinguimos lo amargo de lo dulce. we learn Aprendemos que las decisiones que tomamos determinan nuestro destino. I am certain Estoy seguro Father with an de que al dejar la presencia de nuestro Padre, teníamos el deseo intenso de regresar a su lado para obtener la exaltación que Él planeó para nosotros y que sus hijos tanto anhelábamos. although we're left to find and Aunque cada uno debe hallar y seguir la senda que le lleve de regreso a su Padre Celestial, Él no nos dejó without direction, sin guía, rather sino que nos ha dado todo cuanto necesitamos and the will y nos asistirá conforme procuremos su ayuda and strive to do all y nos esforcemos al máximo endure to the end. por perseverar hasta el fin y obtener la vida eterna. To help guide us. Entre todo cuanto puso a nuestra disposición está la palabra de Dios y de su Hijo en las Santas Escrituras, We have the gospel y tenemos el consejo y las enseñanzas de sus profetas. paramount importance De suprema importancia provided with es que se nos ha brindado un ejemplo perfecto para seguir, the example el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. of Christ. We've been instructed Y se nos ha instruido, además, que sigamos ese ejemplo. the Savior himself El Salvador mismo dijo, ven, sígueme. works which Las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis. he posed the question, Él planteó la pregunta, what manner of man? ¿qué clase de hombres habéis de ser? Many answered, Y luego la respondió, diciendo, en verdad os digo, even aún I am. como yo soy. He marked the way in the path. Él marcó la senda, As we look to our Él nos guió. Jesus, Al considerar a Jesús como nuestro ejemplo y al seguir sus pasos, follow in his footsteps, podremos regresar a salvo a nuestro Padre Celestial para vivir con Él para siempre. said the prophet El profeta Nefi dijo, unless a a menos que el hombre persevere hasta el fin, in following the siguiendo el ejemplo del Hijo del Dios viviente, not be saved. no puede ser salvo. One woman, Cierta mujer, time she related cada vez que relataba las experiencias que había tenido al visitar la Tierra Santa, exclamaba, caminé por donde Jesús caminó. she'd been in the vicinity where Había estado en los lugares donde Jesús vivió y enseñó. Quizás se haya detenido en un sitio donde Él había estado looked at a mountain, o mirado cerros que Él había contemplado. experiences Las experiencias en sí eran emocionantes para ella. but physically, Pero al haber caminado físicamente por donde caminó Jesús, no es tan relevante como caminar como Él caminó. emulating his actions, El emular sus hechos y seguir su ejemplo es mucho más importante que tratar de caminar por lo que queda de las sendas que Él recorrió en la vida mortal. Jesus extended to a certain Cuando Jesús extendió a cierto hombre rico la invitación, ven, sígueme. Su intención no era solo que el hombre lo siguiera por los cerros y los valles de la campiña. we need not walk by No es necesario que vayamos por la orilla del mar de Galilea, ni entre las colinas de Judea, para caminar por donde Jesús caminó. Todos podemos andar por la senda que Él transitó, ringing in our cuando con sus palabras, resonando aún en nuestros oídos,
nuestro corazón lleno de su espíritu y la guía de sus enseñanzas, escojamos seguirle en nuestra trayectoria por esta vida mortal. Su ejemplo ilumina nuestro paso. Él declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al examinar la senda que Jesús recorrió, veremos que Él pasó por muchos de los mismos desafíos a los que haremos frente en la vida. Por ejemplo, Jesús anduvo por la senda de la desilusión. Aunque tuvo muchas desilusiones, una de las más emotivas se ilustró en su lamento sobre Jerusalén al finalizar su ministerio mortal. Los hijos de Israel habían rechazado la seguridad del ala protectora que Él les había ofrecido. Al mirar la ciudad que pronto quedaría librada a la destrucción, lo embargaron sentimientos de profunda tristeza. Con angustia clamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Jesús recorrió la senda de la tentación. Lucifer, el inicuo, reuniendo su máxima fuerza y su sofistería más seductora, tentó al que había ayunado por 40 días y 40 noches. Pero Jesús no sucumbió, sino que resistió cada tentación. Al final sus palabras fueron: vete, Satanás. Jesús recorrió la senda del dolor. Piensen en Getsemaní, en donde estuvo en agonía, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y cómo olvidar su sufrimiento en la despiadada cruz. Cada uno de nosotros recorre la senda de la desilusión, tal vez por una oportunidad perdida, un poder mal usado, las decisiones de un ser querido o las propias. También iremos por la senda de la tentación. Leemos en la sección 29 de Doctrina y Convenios: y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres. De otra manera, estos no podrían ser sus propios agentes. De igual forma, recorreremos la senda del dolor. En calidad de siervos, no podemos esperar menos de lo que sufrió el Maestro, que partió de la vida mortal solo después de padecer un inmenso dolor. Aunque encontraremos amargo pesar en nuestra senda, también podemos hallar gran felicidad. Podemos, junto con Jesús, recorrer la senda de la obediencia. No siempre será fácil, pero que nuestro lema sea el legado que nos dejó Samuel, cuando dijo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Recordemos que el resultado final de la desobediencia es la cautividad y la muerte, mientras que la recompensa por ser obedientes es libertad y la vida eterna. Al igual que Jesús, podemos recorrer la senda del servicio. La vida del Señor al ministrar entre los hombres es una brillante luz de bondad. Hizo caminar al cojo, dio vista al ciego y oído al sordo. Jesús recorrió la senda de la oración. Nos enseñó a orar al darnos la hermosa oración que conocemos como el Padre Nuestro. ¿Y quién puede olvidar su súplica en Getsemaní? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos a nuestro alcance otras instrucciones que nos dio el Salvador en las Santas Escrituras. En el Sermón del Monte, nos dice que seamos misericordiosos, humildes, rectos, puros de corazón,
y pacificadores. He instructs us Nos pide que defendamos valientemente nuestras creencias, aun cuando nos ridiculicen y nos persigan. He asks us Nos invita a dejar brillar nuestra luz para que otros la vean y deseen glorificar a nuestro Padre Celestial. He teaches us Nos enseña a ser moralmente limpios en pensamiento y en hechos. He tells us Nos dice que es mucho más importante hacer tesoros en el cielo que aquí en la tierra. his parables teach Mediante sus palabras, enseñó con poder y autoridad. out of the good Samaritan En el relato del buen samaritano nos enseña a amar y servir a nuestros semejantes. En su parábola de los talentos nos muestra cómo ser mejores to strive y nos insta a buscar la perfección. En la parábola de la oveja perdida nos instruye que rescatemos a los que han dejado la senda y se han desviado del camino. Cuando nos esforzamos por poner a Cristo en el centro de nuestra vida, by learning al aprender sus palabras, seguir sus enseñanzas y recorrer su senda, he has Él to share nos promete compartir con nosotros la vida eterna, died. la cual murió para obtener. There is no higher end No hay mayor propósito que este: escoger aceptar su disciplina, llegar a ser sus discípulos y hacer su obra a lo largo de toda nuestra vida. Ninguna otra cosa, ninguna otra elección can make us podrá transformarnos en lo que Él nos puede convertir. Al pensar en los que verdaderamente han tratado de seguir el ejemplo del Salvador y han recorrido su senda, me vienen a la mente Gustav y Margaret Walker, dos de las personas más cristianas que jamás haya conocido. they were native German, Oriundos de Alemania, but immigrated ellos habían inmigrado al este de Canadá. Los conocí cuando serví en ese lugar como presidente de misión. Brother Walker earned El hermano Walker se ganaba la vida como peluquero. their means, and though Aunque contaban con escasos recursos, they shared all. compartían todo lo que tenían. They were not blessed with children, No fueron bendecidos con hijos, but they nurtured pero amaban a todos los que entraban en su hogar. men and women Hombres y mujeres refinados y de grandes conocimientos sought out these buscaban a esos humildes e indoctos siervos de Dios themselves fortunate. y se consideraban afortunados de pasar aunque fuera una hora en su presencia. Their appearance was ordinary. Eran de apariencia corriente, hablaban el inglés con dificultad y resultaba difícil entenderles. Su hogar era humilde. No tenían automóvil, ni televisor, Nor did they ni hacían ninguna de las cosas a las que el mundo usualmente presta atención. Sin embargo, los fieles los visitaban a menudo in order to para participar del espíritu que había en aquel hogar, their home el cual era un cielo en la tierra. and the Y spirit el espíritu que irradiaban ellos era de pura paz y bondad. too. Nosotros también podemos tener ese espíritu y compartirlo con el mundo al recorrer la senda de nuestro Salvador y seguir su ejemplo perfecto. We read in Proverbs En Proverbios leemos esta amonestación: examina la senda de tus pies. Conforme lo hagamos, tendremos la fe, incluso el deseo de seguir la senda que Jesús recorrió. No habrá dudas de que estaremos en el camino que nuestro Padre desea que recorramos. El ejemplo del Salvador brinda un marco para todo lo que hacemos, and his words, y sus palabras proporcionan una guía confiable. his path Su senda will take. nos llevará seguros de vuelta a casa. May this be our Que seamos merecedores de esa bendición, lo ruego, en el nombre de Jesucristo, a quien amo, a quien sirvo y de quien testifico. Amén.